Llevo 90 años contando los mismos 91 escalones, y esta noche, por primera vez, conté 92. Me llamo Amara Diallo. Tengo 90 años y una memoria que algunos dirían que ya debería haberme abandonado, pero que se aferra a mí como la humedad se aferra a las paredes de un lugar que no ve el sol. Vivo sola, en un edificio viejo del centro, uno de esos que sobrevivió a una guerra que ya casi nadie recuerda, y en cuyo sótano todavía existe el refugio antiaéreo que mi padre ayudó a excavar cuando yo tenía apenas 5 años. Esta noche bajé porque la tormenta partió un árbol contra el tejado y salté la luz de todo el barrio. No fue miedo lo que me llevó escaleras abajo, entiéndanme. A mi edad el miedo se vuelve un lujo que uno ya no puede permitirse sentir por cualquier cosa. Bajé porque en ese refugio guardo velas, fósforos, una radio de baterías y las pocas cosas que aún me hacen sentir que controlo algo en este mundo. El aire, apenas abrí la puerta de metal oxidado, me golpeó como siempre lo ha hecho, frío, denso, con ese olor a tierra mojada y óxido antiguo que ningún ambientador ha logrado disimular en 8 décadas. Bajé con mi linterna temblando en la mano, y conté los escalones sin pensarlo, como hago desde niña. Como una oración que ya no necesita fe, solo costumbre. 1, 2, 3. Siempre son 91. Los conté de niña escondida durante los bombardeos, los conté de joven cuando bajaba a buscar conservas, los conté hace apenas un mes cuando bajé a guardar unas cajas de la mudanza de mi nieta. 91, siempre 91, hasta esta noche. 92. Me detuve en el último escalón, el que no debería existir, con el pie suspendido en el aire como si el vacío bajo mi zapato fuera a tragarme. La linterna iluminaba el suelo de tierra apisonada del refugio, ese suelo que mi padre y sus vecinos cavaron a mano en los meses previos a que las bombas empezaran a caer sobre esta ciudad que ya no reconozco del todo. Bajé el pie. El escalón estaba ahí, sólido, real, cubierto del mismo polvo gris de siempre. Me dije que había perdido la cuenta. A mi edad uno aprende a no discutir demasiado con la propia mente, porque a veces gana ella y a veces gana una, y no siempre vale la pena averiguar quién tiene razón. Entré al refugio. Es una sala alargada, de techo bajo, con vigas de madera ennegrecida que sostienen el peso de todo el edificio desde 1943. Hay una mesa que perteneció a mi madre, 3 sillas desparejadas, estanterías con latas que ya nadie comería, y al fondo, la pared donde están los nombres. Los nombres los escribió mi padre. Durante los bombardeos, cuando las familias del edificio bajaban a refugiarse, él insistía en que cada persona escribiera su nombre en la pared con carbón, para que quedara constancia de quién había estado ahí, de quién había sobrevivido esa noche. Con los años el carbón se volvió tinta, la tinta se volvió lápiz, y los nombres se acumularon como capas de sedimento en un río. Yo conozco esa pared de memoria. La he mirado 10.000 veces. Sé exactamente cuántos nombres hay, sé dónde termina la letra de mi padre y empieza la mía. Sé en qué esquina escribí mi propio nombre cuando tenía 7 años, con una letra torcida que todavía me da vergüenza. Esta noche, mientras encendía las velas sobre la mesa, mi linterna pasó por la pared casi sin querer, y algo me detuvo la respiración. Había un nombre nuevo. No en el sentido de que alguien lo hubiera escrito recientemente con tinta fresca. No. El nombre parecía tan antiguo como los demás, con la misma pátina amarillenta, la misma caligrafía inclinada de los años 40. Pero yo no lo reconocía. Y eso, para alguien que ha memorizado cada centímetro de esa pared durante 9 décadas, era imposible. Decía, Yusuf Diallo. Mi padre se llamaba Ibrahima. Mi hermano, el único hermano que tuve, murió a los 3 años, mucho antes de que empezara la guerra, y se llamaba Moussa. En mi familia jamás hubo ningún Yusuf. Me acerqué con la vela en la mano, y el calor de la llama tembló contra mi propia respiración entrecortada. Pasé los dedos sobre las letras. No estaban en relieve, no eran nuevas, se sentían exactamente igual que las demás, gastadas por el tiempo y por generaciones de dedos curiosos como los míos. Como si ese nombre hubiera estado ahí desde siempre y yo, simplemente, jamás lo hubiera visto. Me dije que la vejez juega estas bromas. Que probablemente lo había visto 1000 veces y simplemente no le había prestado atención. Que la mente humana es capaz de mirar sin ver, especialmente cuando lleva 90 años mirando lo mismo. Me senté en una de las sillas desparejadas, encendí la radio de baterías más por costumbre que por necesidad,
y dejé que el ruido blanco llenara el silencio pesado del refugio. Fue entonces cuando escuché el primer sonido que no debía estar ahí. Un raspado. Lento, constante, como de algo duro contra piedra. Venía de la pared, de la zona de los nombres, aunque cuando giré la linterna hacia allí no vi nada moverse. Until. Perdón. Me detuve. A veces la mente de una anciana se traba como un disco rayado. Y estas cosas pasan cuando se lleva tanto tiempo sola con los propios pensamientos. El raspado se detuvo en el momento exacto en que enfoqué la luz. Silencio total. Ni siquiera el zumbido habitual de las tuberías viejas que corren detrás del muro. Me quedé inmóvil, escuchando mi propio corazón latir contra las costillas. Ese corazón que ya ha aguantado 90 años y que en ese momento pareció recordarme, con una punzada fría, que también él tiene un límite. Decidí que era hora de subir. La tormenta seguía fuera. Podía escuchar el viento golpeando contra la trampilla de ventilación en lo alto del muro, ese conducto estrecho por el que en 1943 entraba el único aire del exterior. Recogí la radio, apagué 2 de las 3 velas y caminé hacia la escalera. Conté los escalones al subir. 1, 2, 3, hasta llegar, otra vez, a 92. Me detuve en ese escalón imposible, y esta vez, en lugar de simplemente descartarlo, decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Busqué los viejos planos del edificio que mi padre guardaba en una caja metálica, en un rincón del refugio que casi nunca visitaba. La caja estaba donde siempre, cubierta de óxido y polvo, con la cerradura oxidada que cedió al segundo intento. Dentro, entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas de un edificio que ya no existe tal como aparece en ellas, encontré el plano original del refugio, dibujado a mano por mi propio padre. El plano mostraba 91 escalones, exactamente como yo recordaba. Pero en el margen, con una letra que reconocí como la de mi padre pero con un pulso distinto, más tembloroso, había una anotación que jamás había visto, quizás porque jamás me había atrevido a leer con tanta atención un documento que consideraba solo un recuerdo, no una advertencia. Decía, en el idioma que mi padre reservaba para las cosas importantes, para las historias que contaba en susurros cuando pensaba que yo dormía, cuando el refugio necesite un nombre más, dará uno de los nuestros a cambio. No entendí la frase en ese momento, pero algo en mi estómago se contrajo como si mi cuerpo hubiera comprendido antes que mi mente. Volví a mirar la pared de los nombres, con la linterna ahora firme en mi mano por pura necesidad de aferrarme a algo sólido. Ahí seguía, Yusuf Diallo, con su tinta antigua y su caligrafía inclinada. Y entonces recordé algo que llevaba enterrado durante 80 años, algo que mi padre me contó una sola vez, en un susurro, la última noche que pasamos en este refugio antes de que terminara la guerra. Me habló de un refugio anterior, uno más antiguo, construido durante otro conflicto, otro siglo, cuando esta ciudad ya había aprendido a esconder a sus habitantes bajo tierra para salvarlos de otros horrores. Ese refugio, según la historia que le habían contado a él, tenía una particularidad que los ancianos del barrio susurraban entre ellos con supersticiosa cautela: nunca debía quedar completamente vacío. Si alguna vez, durante una noche de peligro, el refugio se quedaba sin nadie dentro, algo que había vivido ahí durante generaciones, algo que se alimentaba del miedo concentrado de cientos de personas escondidas en la oscuridad esperando morir o sobrevivir, saldría a buscar un reemplazo. Y para encontrarlo, entraría en la memoria de los que quedaban. Se colaría en los recuerdos, en las paredes, en los nombres escritos por manos temblorosas. Tomaría el lugar de alguien que nunca existió, insertándose en la historia de una familia como si siempre hubiera estado ahí, y esa persona, la nueva, la que aparecía de la nada, ocuparía un espacio real en el mundo mientras alguien más, alguien verdadero, empezaba a desaparecer poco a poco de la memoria de todos los que lo conocían. Mi padre me dijo que por eso insistía en que todos escribieran su nombre en la pared, cada noche, cada bombardeo. Para que quedara constancia. Para que si alguna vez faltaba un nombre, o sobraba uno, se supiera inmediatamente quién era real y quién no. Sentí un frío que no venía de la temperatura del refugio, sino de algo mucho más profundo, algo que se instalaba directamente en los huesos.
Miré el plano de nuevo, la letra temblorosa de mi padre, y noté una fecha en la esquina inferior. La anotación había sido escrita décadas después de construido el refugio, no durante la guerra, sino mucho más tarde, cuando yo ya era adulta y vivía lejos de esta casa. ¿Por qué la habría escrito entonces? ¿Qué había pasado para que sintiera la necesidad de dejar esa advertencia por escrito? Si durante toda mi infancia solo me lo había contado como una leyenda de viejos. Subí corriendo, tanto como mis 90 años me lo permitieron, que no fue mucho, la verdad, pero el miedo tiene una forma extraña de prestarle fuerza a las piernas más cansadas. Llegué a mi departamento, encendí todas las luces que la electricidad restaurada me permitió, y busqué en un cajón viejo las fotografías familiares que guardo desde hace décadas. Ahí estaba mi padre, joven, en una fotografía de 1944, de pie frente a la entrada del refugio junto a otros vecinos del edificio. Conté las caras. 12 personas. 12 nombres que yo podía recitar de memoria porque había crecido escuchando sus historias. Pero en la fotografía había 13 personas. Un hombre, al fondo, con un rostro borroso, como si la cámara no hubiera podido enfocarlo del todo, con una expresión que no terminaba de formarse en el papel, como una máscara a medio hacer. No lo reconocí. No aparecía en ninguna otra fotografía de la familia. Y sin embargo, algo en mi memoria, algo profundo y resistente, me susurraba un nombre que yo jamás había pronunciado hasta esa noche: Yusuf. Mi tío Yusuf. El hermano menor de mi padre. Pero mi padre nunca tuvo un hermano menor. Mi padre era hijo único, criado por mi abuela después de que mi abuelo muriera joven. Eso lo sé, lo he sabido toda mi vida, es una certeza tan sólida como mi propio nombre. Y sin embargo, mientras miraba esa fotografía, sentía que esa certeza se resquebrajaba, como el hielo delgado sobre un lago profundo, y bajo la superficie empezaba a emerger otro recuerdo. Uno nuevo, insertándose en mi memoria con la suavidad de una mentira bien contada. Recuerdos de un tío que me llevaba de la mano al mercado, que me regaló mi primera muñeca, que murió joven en un accidente que nadie mencionaba en las reuniones familiares porque el dolor todavía era demasiado fresco. Ese recuerdo no existía media hora antes. Y ahora se sentía tan real, tan mío, como cualquier otro recuerdo de mi infancia. Entendí, con una claridad helada que me recorrió toda la espalda, que el refugio no había esperado a que quedara vacío esta noche. Llevaba haciéndolo durante generaciones, lentamente, con paciencia de siglo, reemplazando nombres, insertando personas que nunca existieron en el tejido de mi familia, mientras alguien real, en algún momento, en alguna guerra olvidada, había sido borrado silenciosamente de la memoria de todos los que lo conocieron, hasta desaparecer por completo, como si nunca hubiera nacido. Mi padre debió descubrirlo. Por eso escribió esa advertencia en el plano, mucho después de la guerra, cuando quizás notó que algo en su propia memoria no encajaba, que había personas en sus recuerdos que no debían estar ahí, y personas que faltaban sin que nadie más lo notara. Bajé de nuevo al refugio esa misma noche, aunque cada fibra de mi cuerpo me suplicaba que no lo hiciera. Necesitaba ver la pared una vez más, necesitaba comprobar si el proceso continuaba, si otro nombre había aparecido, o si alguno de los nombres verdaderos, los que yo conocía de memoria desde la infancia, había comenzado a desvanecerse. Conté los escalones. 91. Esta vez, exactamente 91, ni uno más. Y cuando llegué a la pared, con la linterna temblando entre mis dedos artríticos, descubrí que el nombre de mi padre, Ibrahima Diallo, escrito con su propia mano hace 80 años, había desaparecido por completo. En su lugar, con la misma tinta amarillenta, la misma caligrafía envejecida, solo quedaba el nombre de Yusuf, ahora más grande, más profundo en la madera, como si siempre hubiera sido el único que estuvo ahí aquella noche, el único superviviente real de una familia que el refugio llevaba 90 años reescribiendo, nombre por nombre, recuerdo por recuerdo, hasta que ya no quedara nadie que pudiera contar la verdad. Y mientras miraba ese espacio vacío donde debería haber estado el nombre de mi padre, sentí, con un terror que no tenía forma de gritar ni de escapar, que mi propia mano, sin que yo se lo ordenara, tomaba el trozo de carbón que siempre guardamos junto a la pared, y empezaba a escribir, letra por letra, un nombre que no era el mío.